Buenos días a todos por conectarse a nuestra sesión de esta semana sobre nuestra respuesta a la pandemia en las clínicas, la Clínica del Country y Clínica La Colina. En esta serie de jueves en los cuales nos estamos dedicando a tópicos que son importantes tanto para nuestros pacientes como para nosotros como colaboradores. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene acompañado de todo su equipo, el doctor Charles Bermúdez, jefe de toda el área de soporte nutricional de las clínicas, el doctor Charles Bermúdez, quien además es cirujano de las dos instituciones. Hoy nos acompaña con un tema muy importante y es acerca de la terapia nutricional en el confinamiento y en el COVID-19. Entonces le voy a ceder la palabra a él. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y también por todo el trabajo que usted y todo su equipo hacen diariamente en nuestras clínicas. Doctora Rodríguez, mil gracias a todos los asistentes. Realmente para nosotros es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Y no vine solo, vine en combo. Hoy me van a acompañar María Paula Alfonso, ella es nutricionista y magíster en nutrición deportiva, y Marcela Martínez Marín, que también es nutricionista del equipo. Y básicamente queremos compartir con ustedes unos aspectos importantes del cuidado nutricional e integral en épocas de confinamiento, que no solamente hace referencia al paciente hospitalizado, sino a todos nosotros que nos enfrentamos día a día a lo que estamos viviendo. Bien, gracias. Realmente, lo primero que quería contarles es que la última pandemia que vimos de peste bubónica fue aproximadamente en 1720. Fue conocida también como la peste de Marsella, y básicamente se estimaron más o menos 100.000 personas muertas en Marsella por la picadura de pulgas infectadas que habitaban en ese momento en los roedores. En 1820 se encuentran los primeros registros de cólera, específicamente en Asia, Tailandia, donde también hubo bastantes muertos específicamente por el consumo de agua de los lagos. La última pandemia que se registró específicamente para nosotros fue en 1918 al 20, que fue conocida como la gripe española y que se estima que infectó a más de 500 millones de personas y mató aproximadamente a 100 millones de personas en el mundo. Esos son los registros que existen en España. Realmente se estima que en Estados Unidos hubo más muertes, pero por temas de guerra en ese momento en Estados Unidos no existen muchos registros, y pues ahora estamos viviendo esta nueva época. Y si ven más o menos la historia, es como si la historia se repitiera cada 100 años. Y lo más importante de lo que tenemos que hablar es del cuidado, pero no solamente del cuidado de nuestros pacientes, que por supuesto para nosotros es claro que como trabajadores de salud y comprometidos con nuestras instituciones le dispensamos diariamente a nuestros pacientes, sino el cuidado nuestro. Y eso tiene que ver mucho con una muy buena alimentación, con una actividad física que nos permita estar preparados para esos turnos largos y agotadores que estamos viviendo, y sobre todo sumado al uso de esos elementos de protección personal que ya sabemos que son incómodos, que nos deshidratan, pero que al final del ejercicio nos protegen y protegen a nuestros pacientes y nuestras familias. Hace algunos días, en una reunión en Latinoamérica, el doctor Gustavo Kliger es un nutriólogo argentino y dijo esta frase que a mí me llamó mucho la atención, y es claramente lo que está pasando hoy en día con esta pandemia, y es que estamos viviendo un tiempo en el que el libreto se escribe sobre el escenario mientras transcurre la obra. Todo esto ha ido cambiando a lo largo de los días, y por eso para nosotros es tan importante transmitirles unos mensajes claros de qué hacer con la terapia nutricional, inicialmente en sus casas, para ustedes y sus familias, y por supuesto la educación que debemos brindar a los pacientes. Bueno, digamos que como bien el doctor Charles nos estaba comentando, vamos a hablar de lo que es la alimentación y la actividad física en confinamiento. Como podemos saber, pues en este contexto de pandemia se está creando una disrupción en muchos niveles, entre ellos los entornos alimentarios. Por eso inicialmente quisimos pues presentar, digamos que ese es posible impacto de la pandemia en este tipo de entornos, como por ejemplo que puede haber un desabastecimiento por compra impulsiva de alimentos,
puede haber un aumento en el despilfarro alimentario y esto va muy de la mano con esa compra impulsiva, ya que si yo compro de más de lo que puedo llegar a necesitar a utilizar, básicamente puede pasar que caduquen mis productos, se descompongan y los tenga que desechar. Otra parte importante es el acceso restringido a mercados, a tiendas y demás por las políticas de confinamiento. Digamos que ahí qué puede pasar, que yo llegue a hacer mis compras y puede que no encuentre lo que esté buscando, lo que necesite, y básicamente puede implicar que yo tenga que improvisar, entre comillas. Entonces, si no encuentro lo que estoy buscando, lo que estoy necesitando, entonces ahora qué voy a comprar. Puede generar de pronto un disconfort, de pronto en estas personas que sobre todo no, a lo mejor no saben cocinar, entonces digamos que van orientados bajo alguna receta o alguna pauta nutricional. Hay una reducción de ingresos económicos en la población, hay un aumento de pronto en el uso de alimentos precocidos, probablemente por falta de habilidades culinarias, porque sabemos pues este tipo de productos son de fácil preparación, y a su vez pues nos puede aumentar el consumo de productos ultraprocesados que como sabemos pues tienen una fecha de caducidad larga. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el papel del nutricionista en esta pandemia? Básicamente, pues es garantizar que la población cuente con recursos, con una información veraz para que realicen unas elecciones alimentarias pues adecuadas en este tiempo. Aquí mostramos algunas recomendaciones nutricionales que nos ofrece la OMS y que nos dice la OMS. Planifique su menú, lleve solamente lo que necesite, sea estratégico, priorice productos frescos como por ejemplo frutas y verduras, prepare comidas caseras, tenga en cuenta el tamaño de las porciones, siga prácticas seguras de manipulación de alimentos, limite ingesta de sal, azúcar, grasa, consuma adecuada fibra, hidrátese y evite el alcohol o al menos reduzca su consumo. Acá es importante recalcar pues la recomendación es clara y en la actualidad la recomendación de consumo de alcohol es cero, o sea, dice la OMS lo dice. En cualquier nivel de consumo, el consumo de alcohol es dañino. Entonces, no lo consuma, no lo compre, pero si lo va a hacer, pues por lo menos que sea menos de lo que usted está habituado, pues que está habituado a consumir. Y disfruta las comidas familiares. Vamos a hablar de la planeación de la alimentación rápidamente, digamos, qué debo hacer para planificarla y por qué es importante. Entonces, para esto es importante entender qué es un menú. El menú básicamente es el conjunto de platos que conforman una comida. Si yo tengo claro qué voy a comer, pues tengo claro qué es lo que necesito comprar, cómo lo voy a almacenar, preparar y servir. Importante adquirir solamente lo necesario. Uno, pues para evitar desperdicios y dos, para contribuir a que haya una buena disponibilidad de alimentos pues, para otras familias. Entonces, para planear qué necesito, pues diseñar un menú. Lo recomendado es que por lo menos sea de una semana, que yo varíe la combinación de los alimentos en estos menús, porque eso también va a garantizar que haya una variedad de nutrientes en mi alimentación, que tenga en cuenta los ingredientes que voy a necesitar, incluir alimentos frescos como frutas, verduras, lácteos y proteínas, algunos alimentos semiperecederos como el arroz, las harinas, la pasta, leguminosas como el frijol, la lenteja, el garbanzo, evidentemente limitar los ultraprocesados y en la medida de lo posible pues tener una lista de mercado. Esta lista de mercado pues ¿para qué nos va a ayudar? Pues como ya lo habíamos mencionado, para de pronto no entrar en gastos innecesarios, en comprar más de lo que necesito. Bueno, para las compras, aparte de que yo tengo que tener mi lista, pues tengo que leer las fechas de caducidad de los alimentos, el etiquetado, comprar cantidades de alimentos que yo sé que voy a consumir antes de que esto se venza y en la medida de lo posible realizar las compras en horarios donde pues no haya tanta afluencia de personas. Para alistamiento y preparación, importante el tema de almacenamiento, ya depende pues obviamente del alimento, del producto, ya sea en refrigeración, en congelación o temperatura ambiente. Por ejemplo, en el tema de las proteínas es súper importante que se porcionen, que se congelen en empaques individuales para que a la hora de utilizarlas no necesitemos descongelar grandes cantidades que no vamos a utilizar, sino solamente la porción que yo voy a consumir.
Tener en cuenta pues que evidentemente existen distintos métodos de cocción, horneado, cocido, asado. Digamos que lo importante es limitar lo más posible el tema de las frituras y preparar lo que voy a consumir para evitar que hayan sobrantes de alimentos que luego yo tenga que estar recalentando y demás. Y para el consumo, pues que sean pues, preparaciones llamativas que me motiven. Se recomienda en la medida de lo posible realizar actividades variadas que eviten momentos de aburrimiento o de ansiedad que inciten a que yo esté picando, a que esté consumiendo alimentos pues que no son saludables. Para, digamos, llevar a cabo todo lo anterior, es clave el tema de higiene, preparación y conservación. Entonces, primero hay que aclarar que higienizar no es lo mismo que desinfectar. Cuando hablamos de higienizar, nos hacemos referencia a que yo retiro la mugre visible, lo que mis ojos pueden ver. Y ya cuando estoy hablando de desinfección, estoy hablando de un proceso químico que elimina agentes patógenos y microorganismos como virus y bacterias. Importante que si son alimentos empacados, pues lave el empaque con agua y jabón, si digamos el material lo permite. Si no, lo que se recomienda es que haga una desinfección con una toalla, con una toallita y una mezcla de 30 cc de agua y 70 cc de alcohol. Y nos dan algunos ejemplos de qué desinfectantes caseros podemos utilizar. Entonces nos dicen, bueno, en 1 litro de agua podemos utilizar una cucharada de bicarbonato de sodio en polvo, o una taza de vinagre o 1 mililitro de hipoclorito de sodio. Esta última solución la podemos utilizar también para desinfectar superficies. En cuanto a la preparación, supremamente importante, el lavado de manos, obviamente que los utensilios estén limpios y que se manejen temperaturas seguras. Es decir, si yo tengo preparaciones frías, lo recomendado es que por lo menos estén por debajo de 4 grados centígrados, que es una temperatura de refrigeración, y si son alimentos calientes, que estén por encima de 60 grados. Que hayan unas prácticas higiénicas de manipulación. ¿A qué hace referencia esto? Que mis manos estén limpias, mis uñas estén limpias, preferiblemente cortas, que no tenga accesorios a la hora de manipular alimentos, que tenga, por ejemplo, el pelo recogido. Se recomienda lo de las porciones que ya habíamos hablado, o sea, preparar en la medida de lo posible lo que yo voy a consumir y evitar la contaminación cruzada, es decir, evitar el contacto entre alimentos crudos y alimentos cocidos. Y pues respecto a la conservación, pues básicamente nos hacen énfasis en que yo tengo que comprar de acuerdo a mi capacidad de almacenamiento, llámese refrigeración, llámese congelación o temperatura ambiente. En refrigeración entonces vamos a encontrar alimentos, por ejemplo, como los lácteos, verduras, algunas frutas. También debo evitar esa contaminación cruzada en refrigeración. Entonces, ¿qué se recomienda? Que en mi refrigerador, por ejemplo, en la parte superior yo ubique los alimentos que ya están preparados, que ya están listos para consumir, y en la parte de abajo del refrigerador los alimentos crudos. Y debe haber una rotación de productos. Por ejemplo, si me consumo primero las frutas que están más maduras o los alimentos que ya están próximos a vencer, pues para que yo no tenga que desecharlos. Y en cuanto a la congelación, vamos a encontrar alimentos como las proteínas, las carnes, las pulpas, por ejemplo. Igual tiene que haber una rotación como en la refrigeración, y pues lo ideal es que esté muy organizado y separado por empaques independientes. A temperatura ambiente, ¿qué vamos a almacenar? Pues alimentos no perecederos o semiperecederos como las harinas, las leguminosas. Importante que estén guardados en muebles que estén separados del piso y que una vez abierto el producto, pues estén guardados en recipientes bien cerrados. Muy buenos días para todos, mi nombre es Marcela Martínez. Ya vamos a hablar entonces de la alimentación saludable y pues claramente para hablar de alimentación saludable debemos contextualizar cuáles son esos principios de la alimentación saludable. Entonces, uno de sus principios es que sea completa, es decir, que contenga todos los alimentos, todos los grupos de alimentos. Debe ser equilibrada, lo cual se refiere a que se mantenga un adecuado balance de micronutrientes y macronutrientes para cada individuo. Suficiente, lo que hace alusión a que se cuiden las porciones de acuerdo a los requerimientos de cada individuo. Adecuada, acorde a las necesidades de cada etapa del ciclo vital y también del estado fisiológico del individuo. Diversificada, que contenga una variedad de alimentos pues que aporten los diferentes nutrientes que necesitamos.
y también debe ser inocua. Esto es muy importante, precisamente como lo hablaba mi colega María Paula, de precisamente conservar ese principio de inocuidad para que sea pues un alimento de un valor agregado en términos de menor cantidad de microorganismos. Por ende, pues también la inocuidad se refiere a que no contenga este alimento ningún elemento contaminante, ya sea químico, físico o microbiológico. Para, digamos que contextualizar también la alimentación saludable, debemos hablar de que esta nos sirve demasiado al momento de hablar del mantenimiento del sistema inmunológico. Para este tema, pues vamos a tomar como referencia un artículo publicado en el British Medical Journal. Este fue un artículo de revisión de mayo de este año, del 20 de mayo, en el cual el doctor Calder, del Departamento del Desarrollo Humano y de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Southampton, nos hace pues como toda una exposición de cómo son esos nutrientes que van a garantizar que nuestro sistema inmunológico pues presente sus mejores características a la hora de prevenir infecciones y enfermedades. Entonces, en cuanto a vitaminas, nos cuenta que pues hay estas, pues digamos que principales, como la vitamina A, la C, la B6, la B12, la vitamina D y la E, que pues digamos que a grandes rasgos van a generarnos unas cualidades en cuanto al tema inmunológico. En ese sentido, la vitamina C nos va a garantizar una integridad de de todo lo que tiene que ver con la integridad de los epitelios. Esto tiene mucho que ver con la prevención que nos puede generar con respecto a las enfermedades respiratorias especialmente, y también sabemos que pues va a mantener un adecuado funcionamiento en cuanto al colágeno se refiere. Las vitaminas del complejo B tienen mucho que ver con la recuperación también pues, de todo lo que tiene que ver con linfocitos y pues todo lo que tiene que ver con células de tipo inmunológico. En cuanto a elementos traza, pues minerales, encontramos el zinc, el hierro, el selenio y el cobre. Todos estos elementos que encontramos en alimentos como proteínas de origen animal y también pues en granos y leguminosas. Estos elementos son clave en el momento de hablar de mantenimiento del sistema inmunológico, y por eso se hace gran referencia que las proteínas deben estar, digamos, como privilegiadas dentro de nuestra alimentación. En cuanto a probióticos, nos encontramos con todo lo que tiene que ver con la parte de lactobacilos y bifidobacterias que vamos a encontrar en los alimentos, que son esencialmente esos lácteos fermentados como el yogur, el kéfir y pues el queso. Estos alimentos nos van a proveer precisamente de estos elementos que van a ayudarnos a que el intestino se mantenga en su mejor forma y así mismo la respuesta inmunológica se dé de mejor forma. También pues vale la pena recalcar que el intestino se convierte pues en nuestro segundo cerebro, debido a que está mediando el sistema nervioso entérico, que a su vez tiene pues todo el control del aparato digestivo. Entonces es clave que estemos muy pendientes de que nuestra microbiota intestinal esté en forma, y por eso debemos estar incluyendo los alimentos que anteriormente mencioné. Bien, entonces ya vamos a hablar de recomendaciones de alimentación saludable. Se recomienda ampliamente que consumamos 5 porciones entre frutas y verduras al día, incluir en la alimentación granos enteros, frutos secos, semillas y cereales integrales. Incluir lácteos fermentados, como les contaba, pues debido al tema de cuidado de microbiota, vamos a incluir yogur natural, kéfir o queso. También se recomienda consumir 2 porciones al día de proteínas de alto valor biológico como pescado, pollo o carne, y evitar el consumo de procesados y ultraprocesados.
y también bebidas con azúcares adicionados. El consumo de agua como líquido principal para el adecuado mantenimiento de la hidratación es clave. A veces se nos olvida esta parte y esto pues tiene mucho que ver también con el mantenimiento adecuado de la masa muscular. Y también en cuanto a las recomendaciones encontramos que disminuir el consumo de sal y azúcar va a garantizar que pues estemos previniendo también enfermedades crónicas no transmisibles que pues son también clave en el momento de evitar esas comorbilidades que sabemos que pueden estar asociadas a una, digamos, como respuesta mucho más crítica frente a infecciones como el COVID-19. Bueno, en cuanto a las guías alimentarias, vamos a hablar que tenemos una principalmente para nuestro país basada en alimentos para la población mayor de 2 años. Y pues bueno, se llama el plato saludable de la familia colombiana. Allí lo que se ve reflejado es que pues tenemos todos los grupos de alimentos y hay que tener una buena proporción de cada uno de ellos. Es decir, no abusar de aquellos que son los grupos más pequeños que están allí, pues digamos que graficados en este plato. Como podemos ver, es trascendentalmente grande la proporción de frutas y verduras que se nos pide que se consuman en nuestra alimentación saludable. También le sigue pues la parte de lácteos y también el de las proteínas. Como vemos, grasas y azúcares son los grupos de menor proporción dentro del plato y así debemos conservarlo debido a que así garantizamos una alimentación saludable. Y el agua funciona pues como ese vehículo de los nutrientes pues que garanticen su adecuado funcionamiento y además pues el estado de hidratación adecuado. Allí no nos deja de lado la actividad física, que es tremendamente importante al momento de hablar de estilos de vida saludables. Y en la otra gráfica, que pues aparece allí en inglés, vemos que es digamos, una guía para la alimentación en población pediátrica. Hace referencia o alusión también precisamente a cada uno de los grupos de alimentos. Este es de la Escuela de Salud Pública de Harvard y nos recomiendan precisamente que para la población infantil tengamos en cuenta el gran aporte de proteínas de alto valor biológico, buen consumo o buen aporte o que les ofrezcamos de manera efectiva y adecuada lo que son todos los grupos de frutas y vegetales y granos enteros. También el agua como principal aporte de hidratación y pues la actividad física que también está incluida dentro de esas guías. Este no es otra cosa que pues un ejemplo que quisimos aportar, son preparaciones que hemos realizado en casa, mi colega y yo, de modo que sabemos que bueno, la alimentación saludable se nos puede hacer como un poco complicada, pero en realidad no lo es tanto. Si nos tomamos el tiempo y si nos ponemos, digamos, la meta de seguir una alimentación saludable es totalmente viable y pues el resultado en cuanto al mantenimiento del sistema inmunológico pues es lo que se requiere. Bueno, respecto a la actividad física, bueno, pues que hemos visto o que se nos puede dar con esta cuarentena. En muchas personas puede darse un bajo nivel de actividad física, nos puede proporcionar distintos estados emocionales como la ansiedad, el estrés, y lo que nos puede llevar a un consumo excesivo de alimentos y esto a su vez en un aumento de peso. Las recomendaciones generales de la actividad física de la Organización Mundial de la Salud nos dice, oiga, haga 150 minutos semanales de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa o una combinación de las dos. Como pues podemos llegar a saber, pues hay muchos beneficios que se le atribuyen a la actividad física. Aquí solamente mencionamos unos cuantos como el control del factor del riesgo cardiovascular, aumento de la capacidad aeróbica, mejora en la salud ósea y funcional, es clave en el gasto energético, o sea, nos puede ayudar a controlar el aumento de peso corporal y hay una mejora en el equilibrio psicológico. Esto asociado a la producción de endorfinas que nos generan beneficios a nivel emocional, que es vital pues mencionar que todo lo que uno revisa sobre actividad física en pandemia está muy asociado al bienestar emocional y psicológico. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para mantenerme activo en esta pandemia? En una revisión que hizo la Universidad de los Andes junto a algunas recomendaciones que hace al American College of Sport Medicine, nos dan opciones y nos dicen, oiga, desde su casa se puede mover,
Entonces, por ejemplo, para actividades aeróbicas puede bailar, saltar lazos, subir y bajar escaleras 2, 3 veces al día, unos 10, 15 minutos, practique yoga, haga juegos activos en familia, pero también puede hacer fortalecimiento muscular, como haciendo flexiones de pecho, sentadillas, algunos ejercicios de bipedestación o subir también escaleras. A la par, la OMS nos da algunas recomendaciones también generales, precisamente para reducir ese comportamiento sedentario en casa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nos dicen, bueno, siga alguna clase en línea. Esto se ha visto mucho, pues porque ahora pues manejamos mucho lo que son las redes sociales, YouTube y demás, donde se ven muchas clases gratuitas y nos dicen, bueno, haga alguna de esas clases, pero hágalo con cuidado, sea precavido, teniendo en cuenta sus limitaciones. Camine, así sea en un espacio pequeño, no importa, camine. Por ejemplo, si a usted lo llaman, pues levántese y vaya caminando mientras está hablando. Levántese, y esto hace referencia a póngase de pie cada que sea posible, rompa e interrumpa cuando estoy sentado, cuando estoy acostada, por lo menos cada 30 minutos, ¿listo? Y como les digo, el tema del bienestar emocional psicológico lo tienen en cuenta en muchas partes y entonces, bueno, nos dicen relájese, medite, respire profundo, le ayuda a mantener la calma. Ellos también nos dan muchas opciones de ejercicios que podemos hacer en casa, no necesitamos desplazarnos a ningún gimnasio, ni al parque, ni nada, y ahí podemos, los que vemos en pantalla, las sentadillas que ya habíamos mencionado, la plancha, tríceps con una silla, también algunas posiciones de yoga. Entonces, básicamente, no hay excusa, ¿no? O sea, me puedo mover desde mi casa, no necesariamente me tengo que desplazar. Pero ¿qué pasa? No se exceda. ¿Por qué no se exceda? ¿Qué puede pasar? Puede aumentar el riesgo de lesiones. En un estudio que se publicó en el mes de junio, pues hubo una encuesta en España de un grupo de ortopedistas traumatólogos y básicamente, para no ir al detalle, pues nos dije, o sea, la conclusión es, la mayoría de los encuestados, que fueron 1.902 personas, estaban haciendo actividades de alta intensidad cuando antes de la pandemia eran personas que no hacían mayor actividad física. Se presentan mayoritariamente lesiones musculares seguidas de lesiones de rodilla y muchas de estas lesiones pueden llegar a cirugía, ¿no? Entonces, muévase, pero pues con precaución. Y lo otro es el tema del sistema inmune, que está muy relacionado, la disminución digamos, de la supresión del sistema inmune y está muy relacionado con los ejercicios de alta intensidad. En un estudio en el 2016 se mostró que cuando se hace ejercicios de alta intensidad por lo menos 3 veces a la semana, puede aumentar el factor de necrosis tumoral, que sabemos es un marcador inflamatorio, mientras que si hago ejercicios de intensidad moderada, por lo menos 5 veces a la semana, puede llegar a disminuirlo. Y en estudios, digamos, en personas jóvenes sanas, se demostró que si hago ejercicio moderado, puedo mejorar mi función inmune, pero con ejercicio moderado, no con ejercicios de alta intensidad. Entonces, digamos que la recomendación es esa y el mensaje es ese: muévase lo más que pueda, rómpase en sedentarismo, pero no se exceda, y menos en tiempos de pandemia, de confinamiento. Bueno, las conclusiones ya las hemos tratado y simplemente para cerrar, lo más importante es lo que han mencionado las nutricionistas del equipo, pero recalcar la importancia del paciente con COVID severo, y esto es lo que vemos normalmente en la unidad de cuidado intensivo y donde llegamos con el grupo interdisciplinario que tenemos de soporte nutricional en las dos clínicas a tratarlos. Básicamente, ¿por qué? Porque el paciente tiene que inflamarse y tiene una respuesta metabólica que, si es exagerada en cualquiera de los dos extremos, es vicioso. Y los hospitales, esta frase del doctor Gutenberg del 64, donde se encuentra que los pacientes están desnutridos desde hace mucho tiempo y se desnutren más en los hospitales. Múltiples estudios en todo el mundo muestran que la desnutrición hospitalaria es cercana al 50%. Este artículo nuestro recientemente publicado muestra que la prevalencia en Colombia de malnutrición hospitalaria es del 38%, es decir, los pacientes llegan al hospital desnutridos, pero además tienen unas comorbilidades y unos tiempos de ayuno prolongados que hacen que se desnutran muchos más. Y estas otras publicaciones también de nuestro grupo de investigación, donde muestra que el paciente, como persona lábil, susceptible y que está buscando cuidado, requiere que nosotros velemos por esa seguridad alimentaria, y reconoce esa seguridad alimentaria o esa alimentación hospitalaria y terapia nutricional que damos en los hospitales como un derecho humano. Y esto ha sido promulgado en una de las últimas publicaciones y en una estrategia mundial que se llama la Declaración de Cartagena, que nació aquí en Colombia, y que lo que busca es garantizar ese derecho alimentario de seguridad en los hospitales de los pacientes, porque, como sabemos, la terapia nutricional impacta en los desenlaces.
¿Y en quiénes? En los pacientes que estamos viendo hoy, en pacientes adultos mayores que son lábiles y frágiles. Y la otra diapositiva es para mostrarles que los pacientes que vemos obesos y que creemos que como están gorditos tienen reserva, realmente no tienen masa muscular, y la masa muscular es el factor más importante, determinante en la evolución de estos pacientes. Por esa razón nosotros también con nuestro grupo de investigación publicamos estas recomendaciones para el paciente que se encuentra hospitalizado y que han sido base para el Ministerio de Salud, y las recomendaciones que se hacen están en la revista que ustedes pueden ver ahí por si la quieren descargar, está el estudio completo, pero básicamente define la terapia nutricional hospitalaria de los pacientes como un continuo de cuidado donde existe el detectar, que hace referencia a tamizar a los pacientes e identificar el riesgo, nutrir, que es establecer o una dietoterapia, y si el paciente con dietoterapia no consume lo suficiente, empezar una nutrición enteral, parenteral o mixta, y vigilar, que es lo que hacemos todos los días al monitorear los pacientes. Esto simplemente es un ejemplo de lo que nos ha cambiado la pandemia, y es que podemos nutrir a los pacientes en pronación y damos terapia nutricional completa por vía enteral sin disminuir los aportes. Esto ha sido algo que ha mostrado o que nos ha enseñado la pandemia, y que hoy por hoy lo hacemos en las clínicas con los casi 45 pacientes o 50 que hemos llegado a tener con nutrición enteral hospitalizados. Miren cómo está pasando la nutrición, es sin ningún problema. Y esto es para mostrarles un ejemplo. Él es un enfermero que también es Instagramer y muestra cómo tenía un buen componente de masa muscular previo a la infección por COVID, y después de unas semanas de hospitalización, miren cómo ha perdido la masa muscular. Entonces, si no nos alimentamos de forma saludable, como lo comentó María Paula y Marcela, pues no vamos a tener reserva muscular con qué responder. Y nuestros pacientes no están como este enfermero. La mayoría de nuestros pacientes están obesos sarcopénicos, es decir, con disminución de la masa muscular, o desnutridos, como les mostré en el estudio anterior. Y por supuesto, estamos convencidos que la terapia nutricional es efectiva y costo efectiva para nuestros pacientes. Cada peso que invertimos en terapia nutricional redunda en mejor tratamiento para nuestros pacientes. Estamos además atacando el objetivo número 2 del desarrollo sostenible, que es hambre cero, que también es aplicable para nuestros hospitales. Y finalmente, pues tenemos muchas formas de hacer las cosas y veníamos haciendo las cosas de diversas maneras, pero hoy, ante ese estado de pandemia, nos ha enseñado que tenemos que aprender a utilizar los recursos de la mejor manera. Y por favor, esa es la invitación, a utilizar todos los recursos para que el día de mañana podamos volver a estar con nuestras familias y devolvamos los pacientes a sus casas con la mayor calidad posible. Y recuerden que al final el invierno siempre se convierte en primavera. Muchas gracias. Doctor Charles, y a todo su equipo, muchísimas gracias por este tema pues tan importante, porque adicionalmente todos necesitamos estar preparados y continuar con todos estos consejos que hoy nos han traído en torno al autocuidado. Entonces, muchísimas gracias. Y realmente estamos esperando si nos aparecen alguna pregunta en nuestro chat con respecto a la actividad física, a las recomendaciones nutricionales. Realmente es un tema que estamos viviendo día a día, que es absolutamente vigente, y que forma parte del poder también estar preparados para la respuesta, no solo en caso de todo lo que le podemos ofrecer a nuestros pacientes, sino si llegáramos a ser un paciente que estuviese en una situación compleja como los que tenemos en las unidades de cuidado intensivo. No sé si estamos viendo ya la otra presentación. Sí, ya está la otra. Bueno, mientras estamos atentos al chat para ver si nos aparece alguna pregunta que tengamos de las personas que están conectadas, rápidamente les queremos mostrar un poquito cómo van nuestras cifras al día de hoy, tanto como país y como clínica. Para hoy en el país, entonces, pues tenemos 422.519 casos confirmados, con 13.837 fallecimientos,
Para la ciudad de Bogotá vamos en 146.109 casos y el porcentaje de ocupación de UCI con el que amanecemos el día de hoy es de 87.8%. Cuando vemos el panorama mundial, tenemos que hemos superado los 20 millones de casos confirmados en el mundo y los 700.000 fallecimientos. Y al mirar el panorama de las dos clínicas, Clínica del Country consolida 1.373 casos confirmados y 741 casos confirmados en Clínica de la Colina, los cuales, como seguimos viendo, a pesar que tenemos muy claro que la población que sufre mayor complicación son los adultos mayores, vemos también cómo se concentra nuestro número de pacientes confirmados en una edad mucho más joven, entre los 19 y 45 años, con 1.069 de todos nuestros casos. El porcentaje de pacientes en las clínicas que han requerido ingreso a la unidad de cuidado intensivo ha sido del 8%, que corresponde a 200 pacientes y 137 de ellos han necesitado ventilación mecánica. El día de hoy tenemos en la Clínica del Country un porcentaje de ocupación del 93%, que corresponde a que tenemos 42 pacientes en unidades de cuidado intensivo. Y en Clínica de la Colina también nos coincide el porcentaje, siendo también del 93%, pero corresponde a 14 casos. Y todos los jueves o todos los últimos jueves hemos insistido mucho con estos mensajes, porque son realmente algunos de los que más nos van a blindar dentro de las instituciones e incluso fuera de ellas, como esas estrategias universales de autocuidado. Y recordemos que ninguna persona enferma puede estar trabajando, lava tus manos, mantén el distanciamiento físico, utiliza la protección ocular y la mascarilla facial. Y hoy, con nuestros excelentes invitados, trajimos este otro gran mensaje enfocado también en el autocuidado y centrado completamente en los colaboradores, que es todas esas herramientas que hoy hemos aprendido de cómo podemos cuidarnos nutricionalmente, mejorar nuestra actividad física. Era lo que teníamos para contarles para el día de hoy.